Las obras para introducir la línea 3 del tren eléctrico urbano han ocasionado numerosas inconformidades entre vecinos y comerciantes que consideran un auténtico calvario los trabajos. Aunque reconocen que será una de las más importantes herencias para el transporte público masivo en la zona metropolitana de Guadalajara, por el momento padecen las consecuencias del polvo, el ruido, el desvío de las rutas de camiones y las horas perdidas en los traslados al no existir las suficientes rutas alternas. Decenas de fincas han sido afectadas con cuarteaduras por el paso de pesados camiones todos los días en algunas colonias de Guadalajara, mientras que vecinos de Zapopan han llegado al extremo de presentar una denuncia contra las autoridades federales, estatales y municipales por omisiones cometidas en el desarrollo de los trabajos. Comerciantes de la avenida Alcalde han decidido cerrar sus negocios ante las pérdidas ocasionadas y los ayuntamientos no han podido atender las numerosas peticiones de ayuda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ya habíamos tocado este tema en Ruta 44, la línea 3. Lamentablemente, las condiciones no han cambiado de cuando hablamos la primera ocasión sobre los trabajos de esta obra. Sigue igual. Hay una apatía de la autoridad para responder a las peticiones de los vecinos. Saludo con mucho gusto a Álvaro Ramírez Rodríguez, es abogado que lleva precisamente un caso relativo con algunos vecinos afectados. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por tu invitación y un saludo para todo tu auditorio. A ver, Álvaro, tú estás representando un grupo de vecinos que se hartaron de esta situación. ¿Por qué no nos cuentas algo de esta historia? Bien, Carlos. Mira, el tema es un problema que tenemos en toda la zona metropolitana y es un problema que no se están respetando los planes parciales. Bueno, al no respetarse los planes parciales, tanto por particulares como por autoridades al momento de realizar una obra pública, tal y como lo es la línea 3 del tren ligero, donde intervienen las tres autoridades, que es a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, pues el problema es que no se sujetan a todas la legislación aplicable para realizar ese tipo de obras. ¿Qué quiere decir esto? Tienen que sujetarse a los planes parciales, a la Ley de Obras Públicas federal, a la Ley de Obras Públicas estatal, se tienen que sujetar a la Ley de Adjudicación, a la Ley Federal para la Protección de Monumentos Históricos, etcétera. Entonces, las licencias municipales también, ¿no? Y las licencias municipales porque ahí es donde entra el ayuntamiento, porque de conformidad con el Código Urbano, del artículo 131 y 132 del Código Urbano, si la memoria no me falla, establece que todas las obras, tanto de particulares como las públicas, deben de sujetarse a lo que establecen los planes parciales. Álvaro, ¿quiere decir esto que el tren, las obras del tren que llevan ya creo que casi 3 años, iniciaron sin ningún tipo de permisos de esta naturaleza, ni respetando el trazo, los planes parciales? Más grave aún, sí existen permisos, pero estos son violatorios de los planes parciales. Digo esto porque en la parte de los afectados, de los vecinos a quien representamos, es una parte de Alcalde y una parte de Ávila Camacho, una parte es de Guadalajara y otra parte es de Zapopan. En ambos municipios se integran cuatro planes parciales de desarrollo. ¿Cuáles son esos planes parciales? En Guadalajara es el 7 y el 8, referente a Mezquitán y referente a Chapultepec Country. En Zapopan es ZN3, referente a Los Robles, y ZN4, referente a La Tusanía. En esos planes parciales, al momento de ver el gráfico que integra los planes parciales, podemos ver que en esa parte no existe la permisibilidad de vías ferroviarias. Si nosotros, por ejemplo, te pongo un ejemplo, si vemos nosotros Avenida Inglaterra, ahí sí se establecen vías ferroviarias. ¿Aunque vayan elevadas, Álvaro? Aunque vayan elevadas. ¿Por qué? Porque la infraestructura no lo permite, porque los planes parciales están diseñados debido a la infraestructura subterránea que existe, no subterránea, sino también por la cuestión de las densidades, de las movilidades de ese tipo de zonas. Entonces, al momento de alterar esos planes de regulación, pues también se altera la vida o la calidad de la vida de las personas que residen. Ahora,
nos queda claro que necesitamos un transporte público eficiente. Claro que es de interés público, pero el interés público no puede ir por encima del derecho fundamental de las personas. Todos los vecinos están afectados porque, como bien lo sabemos, existe una dilatación injustificada en las obras, y esa dilatación injustificada obviamente también está afectando a los vecinos o a los comerciantes que se encuentran a un costado de las obras, puesto que no pueden transitar de manera común y corriente. ¿Qué los va a llevar eso? Los va a llevar a una quiebra. En el caso de los comercios. En el caso de los comercios. En el caso de los habitantes, pues toda su vida y su calidad de vida va a cambiar drásticamente. Bueno, ya ha cambiado en estos 3 años. Ya cambiaron, y va a cambiar con una Cuando vez opere ya que opere el tren, va a cambiar totalmente, les va a causar daño en su patrimonio, en sus derechos, y lo más grave es que es porque es una obra irregular. Muy bien, Álvaro, vamos a continuar con el tema. Tengo que hacer una pausa. Después de la misma, platicaré con otro de nuestros invitados. Cansados por las molestias provocadas por la línea 3, vecinos de Zapopan, integrados en Colonias Unidas, plantearon al ayuntamiento que concluya en los plazos pactados los trabajos y se abran a la circulación los cruceros como Ávila Camacho y Américas, que aumenten operativos viales con mejor señalización en rutas alternas durante las obras y que no sigan operando rutas del transporte por las colonias una vez que inicie el funcionamiento de la línea 3. Hablamos de la línea 3. Saludo con mucho gusto al arquitecto y urbanista José Javier Gómez Álvarez. José Javier, bienvenido. Gracias. A ver, José Javier, yo lo primero que te preguntaría, si tenemos una línea 1 y 2 en subterráneas, aunque una de ellas es parte superficie, sí, ¿por qué pensar en una línea 3 elevada? Sí, mira, Carlos, ese fue un error que consideramos, que durante el 2014 estuvimos, 2015, antes del inicio de la obra, estuvimos tratando pues de hacer entrar en razón a los gobiernos, porque consideramos que el futuro de esta ciudad, la calidad que requiere, la competitividad y el valor urbanístico del corredor diagonal perfectamente hubieran justificado una línea completamente subterránea, ¿verdad? Pero bueno, la prisa, el cortoplacismo, más que cualquier otra cosa, tratar de terminar durante el sexenio fue que se hizo esta combinación de subterráneo y elevado. Porque si hubiera sido, digamos, subterránea toda, se hubiera llevado más años, por supuesto. Así es, pero tendríamos que revisar el dato. Probablemente la tuneladora con la que se está trabajando justifica por lo menos haber excavado 10 kilómetros y no los 5 a los que se está circunscribiendo. Sí, se podía, técnicamente. Técnicamente se podía, y es muy válido que en un sexenio, que en un momento de gobierno, se haga una parte de una gran obra a que se pretenda terminar, y como lo vemos difícil la terminación y sobre todo algunos retrasos que nos están afectando mucho a los vecinos. El problema de este país es que todo se inventa cada 6 años, ¿no? Y hacer proyectos que rebasan los 6 años parece que no es permitido. Así es una cultura que debemos modificar. Tú seguramente conoces, José Javier, el caso de Monterrey. En Monterrey la línea 1 del que llaman Metrorrey es elevada y la línea 2 ya es subterránea. Bueno. Es la misma historia, ¿no? Sí, claro. Hay zonas urbanas metropolitanas extensas donde las líneas elevadas se justifican, pero en zonas centrales y estratégicas tan valiosas de la ciudad como el corredor diagonal, ya muy poblado, con muchos comercios, el haberla hecho pues subterránea le hubiera dado un impulso económico y una calidad a la ciudad que pues desgraciadamente la oportunidad ya se perdió porque la estructura pues ya está allí. Dice Álvaro Ramírez, el abogado con el que hablábamos, que hay una calidad de vida ya que ha afectado a la gente,
porque no es lo mismo vivir frente a un sistema de transporte que sea subterráneo a vivir frente a esas columnas que tenemos en este corredor. Así es. Todos entendemos que una obra de infraestructura de este calibre va a causar algunas afectaciones, algunas incomodidades mientras dura la obra. Con lo que no estamos de acuerdo y nos cuesta trabajo entender es que las obras se prolonguen más del tiempo necesario, afectando de manera injustificada no solamente a los vecinos de los barrios y las colonias aledañas, sino, por ejemplo, en el caso del nodo vial Zapopan, a 40,000 vehículos que transitaban por ahí hasta antes de los cierres, ¿verdad? Una obra en la que CITEUR y la autoridad encargada ha solicitado un plazo de 18 meses para concluirse el 15 de febrero. Estamos ya casi a finales de octubre y bueno, no se ve que esta obra esté avanzando con la celeridad necesaria. Es lo que te iba a decir, la autoridad dice que en el 2017, a fines del 2017, estaría terminada la línea 3. Con los avances que tú conoces de la obra, ¿tú consideras que se va a cumplir este plazo? Bueno, habría que verse. Lo que sí tenemos los datos en concreto es que, por ejemplo, una obra como el nodo vial Zapopan, trabajada con una planeación eficiente, con una planeación operativa y económica eficiente, la obra tuvo que haberse terminado en unos 9 o 10 meses. Ya estamos a 14 meses de estos cierres viales que afectan a incontables, a 80,000, 60,000, 80,000 ciudadanos. Y bueno, no se ve una preocupación de ninguna de las autoridades en los 3 niveles por darle celeridad a las obras. Entendemos que esta es una obra de federal y estatal, ¿verdad? Pero también hemos acudido a la autoridad municipal para que sea el portavoz de los vecinos y que nos apoyen para darles a las obras un tiempo lógico. Ahora, ¿no era necesario, José Javier, haber hecho una planeación? Me refiero al tema de la vialidad. La verdad es que los que viven cerca de esta zona, de las obras, viven todos los días un calvario para poder trasladarse a sus lugares, al trabajo, a la escuela, etcétera. Sí. Así es, lo que caracteriza esta obra es una falta de planeación pues en todos los sentidos. En el nivel macro ya lo dijimos, la obra tuvo que haber sido subterránea en su totalidad. Ahora, por ejemplo, en el mismo caso de la Plaza Zapopan, de la estación Basílica, se está planteando un desvío fuera de la lógica y de la congruencia urbana. Vaya, se va a desconectar Américas con Laureles, donde por allí transitaban 15, 20,000 automóviles, para hacer un desvío por detrás de la estación Basílica. Vaya, no se han mostrado hasta el momento estudios de impacto vial, estudios de impacto ambiental que justifiquen una manipulación urbana artificial de este tipo. ¿Y habrá calles para hacer eso? Porque realmente es muy pequeño todo ahí. Por supuesto que no. Imagínate que para quienes vengan transitando de Avenida Américas hacia Laureles tendrán que hacer 4 giros a su derecha, pasar por una calle estrecha que aparentemente se va a ampliar un poco más. Vaya, van a ser un sifón vial, un obstáculo para miles de automovilistas. Claro, muy bien, vamos a continuar con el tema, José Javier. Tengo que hacer una pausa. Sí. Después de la misma platicaré con otro de nuestros invitados. El gobernador Aristóteles Sandoval asegura que los trabajos de la línea 3 marchan en tiempo y forma y que cumplirán con los plazos pactados. Por lo pronto, la tuneladora que fue bautizada como la Tapatía sigue avanzando por la avenida Alcalde en su trabajo y el primer tren de 18 de la nueva línea ya salió de Tarragona, España, rumbo a México, en lo que representa la primera entrega de la empresa Alstom. La obra marcha en un 60% y estará concluida en diciembre del 2017. Ahora platico con Jorge Fernández Acosta, un buen amigo. Él es integrante del Parlamento de Colonias. Jorge, bienvenido. Gracias, Carlos. Aquí estamos. Oye, Jorge, a ver, ustedes han sido muy críticos respecto a la autoridad en torno a la falta de planeación. Sí. Y las consecuencias que le ha traído a los vecinos, a las colonias, las afectaciones, etcétera, de esta línea. Sí, mira,
a través de un grupo también de opinión que hace un tiempo publicamos en el diario en el que participamos, lo señalamos como un grave error histórico, el tema de la línea, ¿no? Precisamente por el asunto de la planeación mal elaborada, mal planteada, y por lo que tú decías hace un momento, ¿no? En México el gran problema es la invención cada 3 o cada 6 años de los proyectos. Es un gran error histórico la línea como la plantearon. Como está no planteada. que no se necesite. No, claro. Es más, hemos cuestionado que incluso deberíamos estar pensando en una 4ª y en una 5ª línea, es decir, la integralidad de la planeación para resolver la movilidad. Cuando se terminó la línea 2, Jorge, seguramente recuerdas, Sí, había claro. proyectos de la 3, de la 4, la 5 y la 6, y todas subterráneas. Sí, claro. Y esta línea 3, inclusive el proyecto data de, digamos, en cuanto a esquema, Sí, el trazo. el trazo desde cuando se abrió el trolebús, desde el 75. Desde entonces ya estaba. Desde entonces ya se hablaba de una necesidad de conectar Zapopan con Tlaquepaque a través del centro de la ciudad. Y la llamaba la diagonal, La ¿no? diagonal, Así es. exactamente. Entonces, pasaron 40 años para poder tener la línea en concreto, con todas las problemáticas y bemoles que implica los atrasos que ha sufrido y las afectaciones que ha provocado. De acuerdo. ¿Verdad? Entonces, ahí la autoridad no ha sabido controlar y llevar a cabo los trabajos en los tiempos y con una dudosa calidad técnica que vemos, y que me gustaría tocar así en específico un tema que está por venirse, que es el que se refiere a la cuestión del patrimonio, Carlos. La excavación está a punto de llegar al santuario en este momento, y obviamente va a pasar por catedral, y tenemos informes de que ya se está apuntalando a la catedral por abajo porque empieza a padecer y a tener problemas estructurales. La catedral. La catedral, entonces hay que estar pendientes de ese tema. ¿Sí? De acuerdo. Ahora, decías hace rato que había una falta de planeación. ¿Puedes hablar un poco más de este tema, de la planeación? Sí, mira, el asunto es, la planeación es en el sentido de la parte técnica, es decir, la organización de los tiempos, inclusive de los tiempos de ejecución de la obra, que deberían estar mejor organizados, ¿sí? La otra es la opacidad de los proyectos. Digo, qué lástima que no está gente aquí, por ejemplo, de CITEUR, para poder hablar y establecer un diálogo, un debate, para que haya una apertura de los proyectos. No se conocen los proyectos, la sociedad, la opinión pública no conoce los proyectos. Por otro lado, la planeación de la socialización de los tiempos de ejecución de la obra, que la gente nos toma por sorpresa cuando no sabemos qué va a pasar ni qué está pasando con los trabajos. Sí, ¿en qué etapa, en qué mes va a estar esta parte? ¿Qué sigue con esta, etcétera? Desconocemos con precisión, o desconocemos en lo general cuándo se va a terminar la línea. Además, ¿no? por ejemplo, de repente aparece una malla ciclónica invadiendo otro carril, ¿no te avisaron? Es más, eso me ocurrió hace un momento, cuando venía para acá. ¿Verdad? Ya, de pronto, caray, ¿ahora por dónde tengo que darle? No hay señalética, no hay oficiales de tránsito que te guíen, que te orienten. Hay sorpresas cada día. ¿Los vecinos crees que estén informados de esa zona? Porque dijeron que socializaron la obra, dijo el gobierno estatal. Pero el gobierno no ha terminado de entender qué significa socializar, ¿no? Ellos creen que con un spot de radio o con o mandar un volante a la casa, un volante a casa es suficiente. La socialización requiere la constancia, la vigilancia, el seguimiento. Uno de los problemas también de planeación y de ejecución aquí es el seguimiento de las obras. No nada más en este ámbito, lo hemos comentado en otros ámbitos, ¿no? Es decir, el gobierno lanza la obra, no se comunica con la gente, hay un divorcio total con las personas, y parece ser que la participación ciudadana es el enemigo público número 1 del gobierno, lo cual no debería ser. Claro. ¿Verdad? Debería de haber un trabajo de corresponsabilidad, de colaboración, de entendimiento y de información de arriba hacia abajo. Ahora, en todos estos meses que lleva la obra, efectivamente ha habido una calidad de vida deteriorada para la gente que vive ahí, Evidentemente. ¿No? Y quienes padecemos la obra porque circulamos a diario por esa zona, pues nuestros tiempos no funcionan, no alcanzamos a llegar, llegamos tarde a los lugares. La gente, los comercios principalmente, han bajado sus ventas hasta 40, 60%, y eso obviamente la gente no está contenta con el tema. Muy bien, Jorge. Vamos a continuar, por supuesto, hablando de este tema que es tan importante, en el tema de la línea 3, porque nada más una reflexión antes de ir a la pausa, preguntarte, el gobierno dice que habrá una obra extraordinaria con el tren cuando esté funcionando, que será en beneficio de todos. Sí. Eso no me cabe la menor duda. Sin embargo, los 3 años de calidad de vida que me arrebataron, ¿cómo los compensa? ¿Quién me los devuelve? ¿No? ¿Cómo los compensa? Sí, ¿no? La verdad es que tal vez habrá que mitigar, y ese es un tema interesante. La obra ya está, ya hay una afectación visual, entonces ahora lo que tenemos que pensar
es hacer proyectos de aprovechamiento de esa infraestructura y diseñar parques lineales y diseñar la vialidades y nodos de comunicación de movilidad. Y por lo pronto hacer verdaderas rutas, digamos, alternas. Alternas y de integración de la movilidad general. Muy bien. ¿No? Vamos a continuar con el tema, Jorge. Tengo que Gracias. hacer una pausa. Le quiero aclarar que invitamos a la autoridad, al sistema del tren eléctrico urbano, invitamos a los funcionarios, al director, invitamos a los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes e invitamos a funcionarios de la Secretaría de Movilidad. Las 3 dependencias no pudieron acudir. Una pausa, después de la misma, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Línea 3, usted disculpe. Así hemos llamado al programa hoy aquí en Ruta 44. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a la línea 3 del tren eléctrico urbano. Álvaro Ramírez, hicimos un recuento general. ¿Qué otras irregularidades encuentras en esta obra? Para empezar, una irregularidad muy grave por parte de las autoridades es no darles la participación a los ciudadanos afectados. Nosotros vemos, por ejemplo, que en discurso todas las autoridades, independientemente de cualquier color, traen un discurso de participación ciudadana. Sin embargo, en sus acciones de gobierno o en la obra pública de la línea 3 del tren ligero, no hay participación. Y en esa directriz, pues es muy grave lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque se está afectando el derecho de todos los involucrados en la línea o en la construcción de la línea 3 del tren ligero. ¿Por qué? Miren, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció un protocolo para este tipo de megaproyectos, pero además no es un caso solamente que se haya visto en México, sino que también en Colombia hay algunas sentencias donde se habla de la participación ciudadana de los directamente afectados en este tipo de megaproyectos. Obviamente a los vecinos, tal y como dijeron los invitados que me precedieron, pues obviamente no se les dio participación y no se sociabilizó esta obra, siendo que ellos son los directamente afectados. Álvaro, dicen que algunas informaciones de esta obra están reservadas. ¿Por qué reservar la información de una obra pública? Muy sencillo, porque no cumplieron todos y cada uno de los requisitos que establece la ley. No solamente están violando derechos fundamentales, sino que también están violando los procedimientos que están establecidos en las leyes, como lo dije hace rato, en ley de obra pública, en el Código Urbano, y además las licencias que se dieron van en contra de todos estos reglamentos. Además, hay una opacidad, porque hay una opacidad en este tipo de conductas. Debemos de ver desde la adjudicación, desde la licitación, desde los estudios, los dictámenes de fiabilidad. Hace ratito decíamos que la tuneladora, la Tapatía, no ha podido entrar por algunos terrenos. Eso se debe a que no hubo un estudio previo. Un estudio previo, un estudio técnico, porque de haberlos realizado, pues obviamente no se hubiera detectado desde antes que no hubieran podido pasar por ahí. José Javier, entre la poca información que ha fluido en torno al proyecto, a mí todavía no me queda claro cómo va a ser. O sea, ¿cómo va a subir la gente? ¿Va a haber elevadores? ¿Va a haber escaleras? ¿Qué es? Porque está altísimo esa estructura. Sí, el promedio de la estructura es en 6 metros, ¿verdad? Asumimos que las estaciones elevadas tendrán las respectivas escaleras eléctricas o elevadores y lo mismo las subterráneas, pero la poca información que hasta la fecha se tiene de un proyecto ya en curso, pues nos impide ver a los que trabajamos en estos temas urbanos y también a los vecinos cómo aportar y ayudar a que la obra salga mejor, ¿verdad? El tiempo se está acabando, la obra sigue caminando y seguimos sin tener pues esta posibilidad de incidir en la obra para bien, ¿verdad? Tú acabas de dar el clavo cuando dices suponemos que va a tener así es, escaleras eléctricas.
¿No tendríamos que tener la certeza de que va a haber y tener el elevador y saber cómo va a ser el elevador y cuánta gente va a caber? Sí, en este momento tendríamos que tener, digamos, todas las imágenes, la información sobre cada una de las estaciones abiertas al público para poder tener los análisis necesarios, pero en realidad la información que hemos obtenido ha sido muy difícil, a cuentagotas por parte de CITEUR. Y bueno, aquí se necesita que los 3 órdenes de gobierno confluyan para bien. A final de cuentas, la obra está en 3 territorios municipales y vemos que tampoco los municipios están tomando suficientemente cartas en el asunto. El gobierno federal pues, está muy lejano en la Ciudad de México, el gobierno del estado tiene muchas obras y muchos proyectos. Nuestros interlocutores más cercanos deberían ser las autoridades municipales. Por eso les hemos pedido el apoyo hasta ahora sin haber obtenido mayor cosa. Jorge Fernández, a lo más que ha llegado la autoridad es mostrarnos un modelo a escala de cómo sería un vagón, ¿no? Sí, y de hecho ya viene en camino el primero, ¿no? Sí, de Tarragona, España. Vaya, son muchos factores que hacen falta, Carlos. La verdad es que los ciudadanos deberíamos también demandar y exigir a la autoridad la presentación de estos proyectos, porque inclusive apuntaría un tema también interesante tal vez en relación a la peatonalización de la Avenida Alcalde. No sabemos tampoco qué tanto estén relacionados el gobierno municipal de Guadalajara con quien está haciendo la obra y con la federación, al final de cuentas, que es la que controla y parece que es la que ni siquiera en más de alguna ocasión tampoco informa al Estado ni al municipio lo que está pasando. Entonces, esa transparencia obligatoria, me parece que deberíamos ser los ciudadanos quienes deberíamos motivar y obligar a la autoridad a compartir esa información. No tenemos información. Ahora que tú mencionas a los ciudadanos, ¿no ha habido apatía de parte de los ciudadanos, de los habitantes? Mira, los tapatíos, vaya, en más de una ocasión sí, mayoritariamente sí somos apáticos, estamos involucrados en dinámicas más propias, más de la solución cotidiana de nuestros problemas particulares, pero a veces unos pocos pueden o podemos hacer mucho, nos hace falta. Entonces es cuestión de también invitar a la ciudadanía a que participe, a que opine, a que pida información, a que exija, para en corresponsabilidad con el gobierno construir una obra que de veras sea orgullo de todos. Claro. ¿Verdad? Hasta ahorita no está involucrada la gente en esto. Ahorita la gente está... yo he escuchado comentarios hasta positivos, ¿no? Qué padre se va a ver y qué bueno que va a estar la línea. No nos llegamos a la línea 3, es necesaria, es indispensable, pero sí nos hace falta estar más enterados y participar más. De acuerdo. Decía hace un momento José Javier que en promedio la altura es de 6 metros, aunque hay unas zonas que va a ser mucho más alto, ¿no? Sí, claro. Para subir en el cruce de circunvalación, en el cruce de circunvalación y en el cruce periférico también. Va a ser muy alto esa parte, ¿no? Así es. De acuerdo, pues no conocemos en todos. Ahora, lo que decía hace un momento el abogado Álvaro Ramírez, ¿no era necesario tener no sé cómo llamarle, una especie de vitrina donde mostremos todo? El proyecto ejecutivo, una maqueta, las licencias, las licitaciones, y que esté ahí los permisos. Un portal de transparencia de la línea 3, ¿no? Sí. Hay por ahí un video muy interesante, ¿no? Del proyecto conceptual, digámoslo, está en la red. Y hasta ahí llega, 2 años después nos preocupa que lo único que tengamos es un proyecto conceptual. A final de cuentas, esta es una infraestructura, no implica una seguridad de otro tipo como para que la información no esté muy visible para todos, en aras, repetimos, de mejorar. Ahora, mejorar las estos cosas. proyectos deberían tener, digamos, como decía Jorge, digamos por partes, ¿no? Etapas. Claro. La etapa 1, ¿de qué va a constar? Esto, bueno, tener la información, ¿no? La etapa 2 esto y la etapa 3. ¿Y en dónde estamos ahorita? No hay esa información. No lo sabemos. No hay esa información, y a medida que la obra sigue avanzando, pues la posibilidad de que quienes viven o vivimos en estas zonas de poder contribuir en algo, pues está nulificando. Claro. Porque, vaya, no ha habido una autoridad que diga, hagamos un replanteamiento de este tipo, hagámosles caso a los grupos de ciudadanos y vecinos, por lo menos en una cuestión en el caso de Zapopan, del tratamiento en superficie, la lógica de conectar la Avenida Américas con la Avenida Laureles, como ha estado siempre, nos la estamos perdiendo. Vaya, si en un futuro logramos abatir el número de coches en esta ciudad, qué excelente, pero no podemos simplemente borrar los coches. Claro.
Tengo que hacer una pausa, Jorge, regresamos con más de este tema. Línea 3, usted disculpe, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Álvaro Ramírez, si un particular se decide a construir su casa sin permiso, la autoridad lo multa, puede detener los trabajos y hasta demoler la obra. Cuando la autoridad construye, ¿no está obligado a respetar esto? Todos estamos obligados a respetar la ley. Y aquí es muy triste ver que la autoridad, que debe de ser el ejemplo del respeto irrestricto a la ley, es la primera que lo está rompiendo. Eso es muy grave porque está mandando un mensaje donde no se está respetando el Estado de Derecho. Obviamente, se tienen que respetar todas esas normas de urbanización porque son las normas de planeación. Si no, el día de mañana vamos a tener una ciudad que no va a ser funcional. Y en eso nos va a afectar a todos porque todos somos usuarios de las vías, del transporte público. Entonces la autoridad, al momento que está realizando una obra fuera de lo que marca la ley, pues automáticamente está incurriendo en una responsabilidad. ¿Y es atacable esto jurídicamente? Claro que sí, es atacable por la vía penal, por la vía administrativa y por la vía civil. Se están haciendo ciertas acciones. Se presentó una denuncia penal que se está integrando en su carpeta de investigación. Se está señalando a distintos responsables porque se emitieron permisos fuera de lo que establecen las normas urbanas, porque además también se dieron permisos sin los dictámenes o estudios necesarios. Y ahí, por ejemplo, los estudios, ¿por qué son importantes los estudios? ¿Por qué es importante respetar la ley? Porque basado en esos procedimientos, pues no va a haber en un momento dado algún tipo de imprevisto o de contingencia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay una contingencia importante y por eso se está dilatando las obras y por lo tanto se está causando ¿Cuál contingencia, un daño. Álvaro? Una contingencia, por ejemplo, puede ser, o es más bien, que la tuneladora La Tapatía pues no puede avanzar. ¿Por qué? Porque en el centro no va a poder avanzar porque en el centro hay túneles. ¿Sí? Hay túneles e incluso hay unos oficios del Instituto Nacional de Antropología e Historia donde le dijo a la CITEUR o le señaló de que tenía que parar las obras para respetar cuestiones antropológicas por los túneles que datan de hace 2 siglos. Entonces, también esta obra está de alguna manera no solo destruyendo la calidad de vida, sino también está destruyendo nuestra historia. El patrimonio. El patrimonio, es un patrimonio cultural y además también es un patrimonio social. ¿Por qué es un patrimonio social? Porque la ciudad es de todos, no solamente de la autoridad o de ciertos grupos, no. La ciudad es de todos. La autoridad la administra algunos servicios. José Javier, me decía un urbanista en Monterrey que en Monterrey abusaron de las jorobas. Está lleno de pasos elevados en Monterrey, y él decía que eso deprime el entorno urbano y le baja la plusvalía a la gente que vive enfrente de una joroba. ¿Eso va a ocurrir aquí, en el caso del paso elevado? Bueno, sí, lo que estuvimos proponiendo hace un par de años es que a final de cuentas una estructura elevada es cuando no hay otras posibilidades. Y en la ciudad de Guadalajara siempre hubo la posibilidad de hacer la obra pues, completamente subterránea para que la ciudad ganara en calidad. Ahora, otro punto importante, además de la línea 3, tenemos que ver cómo va a funcionar el transporte colectivo en su totalidad en la zona metropolitana, porque no nos va a alcanzar ni la vida ni el dinero para estar construyendo más trenes elevados o más trenes eléctricos para dar servicio a todas las zonas de la ciudad. A final de cuentas, la línea 3 solo soluciona la ruta diagonal y algunas conexiones más, pero el otro 80% de la ciudad
a final de cuentas va a tener que seguir subsistiendo con el transporte en superficie, con los camiones. Claro. Y esto... Ahora, en algunas ciudades del mundo, equiparables a Guadalajara por su número de habitantes, 4,5 millones de habitantes aquí, funcionan con un metro. Había un movimiento en Guadalajara que pedían un metro, no un tren eléctrico para Guadalajara. Sí. Jorge. Sí, yo, bueno, quisiera comentarlo por la experiencia recién. Estuvimos en Hábitat 3 en Quito. Ecuador. En Ecuador. Y allá en Quito ya tienen un metro, una línea de metro y está sobre la segunda línea de metro. Sí, Por cierto, subterráneo. En Colombia está una En Colombia también, en eh, Panamá también estuve en Panamá y ahí tienen, le estaba comentando al arquitecto, tienen 3 líneas y está sobre una cuarta, me parece, que inclusive ya va a pasar por el aeropuerto. Pero metro. Metro, sí es elevado, pero para Panamá tiene una serie de características a nivel del mar prácticamente, entonces obviamente ahí hay otras condiciones, inclusive no tan patrimoniales como podemos pensarlas, porque hay un casco viejo y hay una zona moderna en la ciudad. Sí, en Medellín hay una línea, por ejemplo. Hay una línea, entonces sí, efectivamente nos hace falta tener visión de futuro, Carlos, ¿no? A los compañeros. Vaya, lo dije hace rato, deberíamos estar pensando ya en la cuarta y en la quinta y en la sexta, ¿verdad? Deberemos estar pensando en nodos de movilidad que concentren y que articulen las diferentes modalidades, autos, bicicletas, rutas de camiones, hasta los mismos peatones. Uno de los graves errores que tiene la línea en este momento es que las estaciones están cada 1,200 metros, cuando la norma técnica internacional es a cada 800 para que la gente camine cuando mucho 400 metros. Y ese es un error insalvable ya. 1,2 kilómetros. 1,2 kilómetros. Entonces realmente eso es muy cansado para la gente, por ejemplo. Entonces no se consideró ni al peatón, pues. Otro tema es el patrimonio, lo decía hace rato, y yo me pregunto, ¿dónde está, por ejemplo, el puente de Plaza Patria de Fernando González Gortázar? Se desmontaron y lo iban a guardar, se iba a montar en otro lado. Y desapareció. Desapareció la estatua de Francisco Primo de Verdad y Ramos ahí de Country, ¿no? De Ávila Camacho, Circunvalación. Y el puente de la normal. Es una barbaridad, una barbarie lo que se hizo con él. Que no le avisaron a nadie. No le avisaron a nadie, falta de permisos, debió de haberse sacado un permiso para demoler ese puente. Porque además tenía un valor histórico. Es patrimonial. Era patrimonial. Ese puente no era necesario ni siquiera haberlo demolido. Es decir, la obra está avanzando sin asesoría, sin ninguna contribución de nadie. Sí, porque de esa parte, pues obvio, la línea va subterránea. Entonces, ¿qué Claro, te afecta el puente elevado ahí? Era por el paso de algunas maquinarias, lo cual habla pues de un descuido muy grande en la obra y de una improvisación muy grave. Y si me permites, Carlos, para terminar por ahora, el tema de los flujos del financiamiento también es importante. Tengo noticias o información cercana, directa, de que la obra está avanzando a un ritmo muy lento de acuerdo con el programa, es decir, al 35% de la capacidad instalada de las empresas, porque no ha habido el flujo suficiente de recursos. Por la cuestión burocrática. Por la cuestión burocrática. O quién sabe si tenga que ver con los recortes de la federación. Agregando aquí, lo que se tiene que hacer entonces es puntualizar y llevar esos recursos a los sitios de la obra que más afectaciones causan, porque de nada nos sirve estar avanzando en la estructura elevada cuando hay nodos viales interrumpidos que están afectando a miles de ciudadanos y vecinos cada día. Incluso lo que decía hace un momento, Álvaro, de que hay contingencias, se encontraron agua en el subsuelo, ahí en la normal, ¿no? En la normal y debajo de Catedral hay agua. Ya lo vivimos con el Mercado Corona. En el Parque Alcalde hubo inundaciones. Hubo una inundación importante, varias casas resultaron inundadas en simultáneo con otra obra que se está haciendo ahí. Muy bien, pues tenemos que hacer la última pausa, regresamos a las conclusiones del programa. Línea 3, usted disculpe, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa y vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Álvaro. Las autoridades están incurriendo en omisiones. ¿Por qué en omisiones? Vamos primero al primer nivel de gobierno, que es el municipal. Artículo 115, fracción quinta, inciso D y F. Tienen la obligación de autorizar, de controlar y de vigilar los usos de suelo. No está permitido una obra de esas características en esa zona. Entonces, los ayuntamientos
están siendo omisos en cumplir con su deber constitucional y además hay una falta de voluntad para atender el tema. ¿Por qué? Porque esa obra que está siendo llevada a cabo por el gobierno del Estado, pues como tú lo dijiste, Carlos, no está respetando las normas, y si no está respetando las normas no pueden ser omisas. Entonces la autoridad municipal, que es la encargada constitucionalmente de vigilar los usos de suelo, tiene la obligación en un momento dado hasta de clausurar esas obras por la violación a los usos de suelo y por la afectación que tienen los vecinos. Entonces aquí estamos ante una grave omisión tanto de la autoridad municipal como de la autoridad estatal y de la autoridad federal. Además, no se le está dando la participación ciudadana a los vecinos afectados y además están incurriendo en una responsabilidad patrimonial por parte del Estado por una actividad irregular que les está causando un daño que no tenían la obligación jurídica de soportar. Y además están incurriendo en una responsabilidad de servidores públicos porque están actuando fuera de lo que marca la ley. Nada más en 20 segundos te pregunto, ¿hay suficientes irregularidades para permitir que la autoridad, por ejemplo, clausure la obra? Claro. De acuerdo, muy bien. José Javier Gómez Álvarez, tus conclusiones. Sí, gracias, Carlos. Pues miren, ya hablamos de las omisiones, de lo que no tuvo que haber ocurrido. Bueno, ahora vamos a intentar salvar lo que resta, ¿verdad? Otra vez, hacer énfasis en que los 3 niveles de gobierno trabajen coordinadamente, en que la obra se abra al escrutinio y a la información pública para poder contribuir a mejorarla. Los gobiernos municipales que han estado a la saga por ser una obra federal y estatal, que tomen el papel tan importante que les corresponde para proteger a sus municipios. Y a partir de este momento empezar a cuidar también el entorno, los barrios y las colonias aledañas a la ruta en general y sobre todo a las estaciones. Tener cuidado, ahora que se está hablando muy fuertemente de un proceso de redensificación, que sea una redensificación sustentable, inteligente y cuidadosa, porque el fracaso que ha tenido el desarrollo urbano de la ciudad de Guadalajara en las periferias, tantas casas abandonadas, que ahora no se traiga este desarrollo equivocado a zonas centrales de la ciudad donde se pierda el patrimonio, los valores sociales, los valores ambientales y naturales que muchos barrios y colonias centrales han tenido pues a lo largo de estas décadas, si no es que siglos. La línea 3 es una obra de infraestructura mayor y ahora hay que cuidar los impactos que va a tener en todos los entornos. No irnos simplemente por generalidades como decir vamos a verticalizar o a saturar zonas urbanas que son valiosas para la ciudad, que tienen una calidad de vida, a las que se les debe dar la oportunidad de un desarrollo distinto, que cada zona de la ciudad contribuya a hacer una mejor Guadalajara, pero no dar que la línea 3 no sirva como carta blanca para que cada desarrollador, cada promotor inmobiliario decida hacer por cualquier razón lo que sea, afectando pues a la calidad de vida y a la dinámica de estos barrios y colonias. Muy bien, gracias José Javier. Jorge Fernández Acosta. Mira, mis conclusiones irían, Carlos, en la línea de esta nueva agenda urbana mundial, el tema de Quito, que uno de sus grandes conceptos es el de la inclusión o evitar la expulsión o la gentrificación, incluso un concepto que habrá que explicar en su momento, ¿no? Esa expulsión de las condiciones económicas de la gente. La nueva agenda urbana mundial propende hacia la prosperidad, ¿no? La prosperidad en términos económicos, en términos sustentables, en términos sociales. Y uno de los grandes temas de la prosperidad de una ciudad es el de la conectividad, ¿verdad? Y eso es algo que me parece que no está abordado del todo, no se termina de entender. Finalmente, el concurso transversal de las instancias de gobierno en los 3 niveles, de las instancias técnicas del gobierno, la Secretaría de Movilidad, la propia CITEUR, etcétera, las autoridades de la zona, del área metropolitana de Guadalajara, que estamos ante la oportunidad histórica de retomar el camino. Ya lo que está hecho, pues ya está, pero entonces, entre participación ciudadana, presidentes municipales de la gran área metropolitana, las instancias de gobierno, estamos
y podemos construir la ruta terminal de la línea. ¿Sí? Yo creo que tenemos que pensar en una posibilidad de reunirnos, de hacer foros, reuniones de trabajo para canalizar y terminar bien la línea. Decía José Javier el tema de la redensificación. También se habló mucho de que la línea 3 era un factor para impactar la región o la zona cercana a esto. Si no pueden con la línea como tal, menos han planeado el otro, Jorge. Sí, no hay una visión de largo plazo. Muy bien, ¿ibas a decir algo, José Javier? Sí, Carlos, a final de cuentas el costo del suelo en zonas centrales de la ciudad es elevado y el gran problema de Guadalajara es la vivienda social que necesita costos baratos, costos de suelo baratos. Entonces, no se vaya esto la línea 3 a convertir en un pretexto simplemente para hacer cualquier desarrollo que ni siquiera aborde las necesidades sociales que tenemos en la ciudad. Muy bien, José Javier, muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Gracias, Carlos. Álvaro, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, nos queda un minuto nada más, una reflexión final, como siempre lo hacemos. En el crucero de Periférico y la carretera Tezistán, todas las mañanas, miles de automovilistas serpentean entre estas moles gigantescas que se levantaron ahí, a la buena de Dios. Realmente pasan todos los días penurias para poder transitar en ese lugar que se convierte en un embudo de toda la gente que viene de Tezistán. Cruzar de la zona norte de Zapopan, atravesar la cabecera municipal de Zapopan, es una auténtica odisea. No hay rutas alternas, el periférico está saturado, las callejuelas que tiene Zapopan son demasiado estrechas para albergar a tantos vehículos. Estamos en una ratonera para poder cruzar hacia el otro lado. Todo eso no se previó. No hay agentes viales para orientar al tráfico. No hay señalética. No hay señalética, no hay nada. Y esto nos habla solamente de un tema muy simple, en una sola palabra: improvisación. Eso es la verdad. Para concluir, nada más dijimos, línea 3, usted disculpe por las obras y las molestias que esto le ocasiona. Lástima que no puedo decir, a la luz de estos retrasos que lleva la obra, hombres trabajando. Hasta la próxima.